saludo para todos ustedes, Dios les bendiga y deseando que la paz del Señor, de Jesucristo de Nazaret, esté en sus corazones. Tengo la bendición de compartir un mensaje más y también bendición para ustedes, escuchar una reflexión de las Escrituras. Y allí donde se encuentra, le invito a que abra las Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 35 al 38. Que Dios nos ayude, nos direccione. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Espíritu Santo. Verso 35 de San Mateo capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por ser tan bueno, tan bondadoso. Gracias por permitirnos predicar de tu santidad, de lo que tú eres. Señor, en este momento rogamos que tu presencia nos acompañe, tanto para hablar, para enseñar, pero también para escuchar tu voz. Glorifícate en cada uno de nosotros. Para la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le he dado un título a esta corta reflexión y es Compasión por la mies. Compasión por la mies. Estamos en un mundo donde vivimos con tantas ocupaciones y preocupaciones que olvidamos que después de la muerte existe una eternidad con Jesús y una eternidad sin Jesús. La venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos, como lo escribió el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 15. O sea, está cerca. Nuestro día a día avanza en contra del reloj. El tiempo es corto. Y eso nos debe motivar, iglesia, hermanos y amigos, a predicar la palabra de Dios, a llevar una noticia maravillosa que es el evangelio de Cristo Jesús. Eso nos enseña el Maestro a mostrar su amor. Estos 3 versos nos muestran un amor tan grande de Jesús por los perdidos, por aquellos que están alejados del Padre, que ese amor lo llevó a Jesús y a los discípulos a vivir y a enseñar un ministerio, buscando los perdidos a través de una nueva noticia, la palabra de Dios. El verso 35 nos deja ver un poco el itinerario de Jesús y sus discípulos. Una verdadera agenda, sin ningún espacio o momento para descansar. Un ministerio que no fue nada fácil, pero hoy, gracias a ese esfuerzo de Cristo y sus discípulos, vivimos nuestra fe bajo ese ministerio, buscar los perdidos. Dice la Escritura que Jesús y sus discípulos recorrían todos los pueblos y aldeas. Se les llamaba pueblo por su extensión territorial e igualmente por su poca extensión se les conocía como aldeas. Veamos un poco a dónde fueron. Galilea, lugares como Capernaum, Nazaret, Judea, Jerusalén, Betania, Belén y otros lugares más como Samaria. San Mateo 4:23 nos dan fe de estos lugares. San Marcos capítulo 1 verso 39 y el Evangelio de San Lucas capítulo 4 verso 44.
Pero, ¿qué movía a Jesús para recorrer estos lugares? ¿Por qué iba de lugar en lugar predicando? Creo que la mies que necesitaba una voz diferente, una palabra de verdad, una noticia que llenara sus vidas. La Escritura nos muestra que enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas surgen en la época posterior al exilio babilónico, que duró más o menos 70 años. Las sinagogas comenzaron a desarrollarse como lugares de reunión para estudio de la palabra, sea la Torá, lugar de oración y enseñanza de la ley. Y uno de los propósitos de estos lugares era mantener la fe en Dios viva. La Escritura dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. Estos lugares eran donde se reunían, oraban y enseñaban la palabra. Hoy no contamos con sinagogas, pero Dios nos ha permitido los templos. Nuestros templos, donde usted se congrega, donde predicamos la palabra. Lugares con un propósito similar. Oración, Biblia y palabra. Oración, Biblia y palabra. Escúchese bien, nuestros templos deben ser de oración, Biblia y palabra. Nuestros servicios deben tener oración, Biblia y palabra. Jesús visitaba estos lugares, dice el verso 35, y allí enseñaba, allí predicaba el reino de Dios. Es triste ver cómo los templos que son para predicar a Cristo, que son para enseñar la palabra, que son para orar, hoy son lugares para todo. Se han convertido en tantas cosas menos para orar, para la Biblia y para la palabra de Dios. Se han alejado de glorificar al Señor. Hoy se enseña de prosperidad. Hoy se enseña de prosperidad y más prosperidad. 2 o más servicios donde se debe hablar de esa nueva noticia que es Cristo. Y se habla más de chistes, de cuentos. Se enseña más de que el Señor es misericordioso, que lo vuelven un Dios alcahueta, donde se interesan más por un lugar lleno de personas complacientes con las enseñanzas que ellos quieren escuchar, pero donde no denuncian el pecado a través de las Escrituras. El verso 35 también nos habla allí de milagros, porque dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primero palabra, y luego que el Señor guste lo que quiera hacer. Creo que los milagros todavía existen. Creo en los milagros, porque todavía el Señor vive. Recuerde que Él murió, pero al tercer día ha resucitado. Creo que los milagros son necesarios, pero no es lo céntrico de la palabra. El Señor con su poder hoy en día puede seguir sanando, puede restaurar. Eso es soberanía de Él y no del hombre. Lugares donde venden milagros, pero no enseñan la palabra, no se oran. ¿Sabe? En un barrio de nuestra amada ciudad Medellín, venden milagros en ofertas. Escuché a un hermano que estuvo allí y le decían, por una sola persona cuesta 800,000 pesos. Pero hay una oferta si viene con su pareja o trae a otra persona más. Cuesta 1,200,000. Y le decían, es promoción. Descarados, ¿no? El milagro es necesario por el enfermo, pero, ¿sabe? No trae la salvación. Porque muchos hoy en día son sanados, pero no son salvos.
porque apenas reciben el milagro, se apartan de Cristo Jesús. Repito, necesitamos el milagro, claro que sí, pero necesitamos por encima del milagro que la palabra del Señor llene los corazones, porque la palabra trae vida eterna. El verso 36 nos deja el motivo de las caminatas, el motivo de entrar en las sinagogas, de estar en un lugar, de ir a otro. Leamos el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús tiene compasión de las multitudes. Llevaba a Jesús a lugares, a las sinagogas, y allí enseñar la palabra. Compasión por las multitudes, compasión por la mies. Estas multitudes estaban desamparadas. Era normal que Jesús en su corazón tuviera compasión. El Evangelio de San Marcos, Jesús tiene compasión porque la multitud tenía 3 días con él y no tenían alimento físico. San Mateo capítulo 14, verso 14, nos muestra cuando Jesús alimentó y sanó a los enfermos. Eso significa compasión. Esta palabra significa ¿qué puedo hacer por el otro? Sufrir con. Significa conmoverse hasta las entrañas. Esto tuvo el maestro, compasión por una multitud, y allí sanó sus cuerpos. Pero el motivo de sus viajes y enseñanzas y su compasión era que las multitudes no tenían una guía espiritual. ¿Quién les alimentara? El Espíritu. Esta multitud era como oveja sin pastor, lo dijo Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos, que las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos frescos? Porque su naturaleza es comer siempre en el mismo lugar, y eso las lleva a la desnutrición. Aparte de eso, sufren ataques continuos por lobos. Y Cristo hace una metáfora ante personas que andan como ovejas, sin pastor, sin quien las guíe, sin quien las alimente en lo espiritual, sin quien las lleve a un mejor pasto con nutrientes espirituales. Hoy, el Señor Jesucristo todavía tiene esa compasión por tantas ovejas que están en los templos y son ovejas descarriadas, por aquellos que dicen no querer nada con Él. Todavía de parte de Cristo existe la gracia y la compasión. Todavía existen ovejas que no están en su redil, que andan como ovejas errantes sin pastor. O aún más triste, ovejas con necesidad de Cristo, que se congregan, pero que su pastor no las alimenta, que las llena de ilusiones, de mentiras, que no les dan un alimento eterno. Una palabra que aliente a estas ovejas a seguir a Cristo Jesús. Jesús es el pastor de pastores. El Evangelio de San Juan, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo te invito a ti a usted que me está escuchando, deja que ese buen pastor te pastoree. Hoy las salas de velación son llenas de cuerpos que mueren sin Cristo, sin ese verdadero pastor. Por eso el Señor Jesús caminaba y caminaba predicando. Por eso el Señor Jesús tenía compasión. El verso 37, Jesús dijo que la mies es mucha. Jesús usa esta palabra mies
para referirse a las cantidades de personas preparadas para recibir a Cristo, prontas a una conversión espiritual, que sus corazones están con hambre de Dios, están sedientos. Hoy hay tanta gente que el Señor aún tiene compasión de ellos. Aquel que está pensando en quitarse la vida, Cristo tiene compasión por ustedes. El que lleva una vida con algo conocido como el estrés, el Señor tiene compasión de ti. De los hijos que son abandonados, del drogadicto, del alcohólico, del homosexual, del que maltrata con golpes o con palabras, de aquel que piensa que está solo. Escucha, el Señor también tiene compasión de tu vida y de muchos más. Pero me imagino el dolor de Jesús al pronunciar las siguientes palabras. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Usted se imagina que tenía el Señor en su corazón? Tengo compasión por tantos perdidos, pero no hay quien vaya, porque los obreros son pocos. Vivimos un pastorado, muchos llenos de orgullo, de prepotencia, buscando solo su propio beneficio, olvidando las palabras de Cristo. Los obreros son pocos. Donde muchos obreros que son invitados a llevar la palabra de Dios, primero ponen sus condiciones. Primero buscan qué es mejor para ellos, olvidando que Jesús dijo que los obreros son pocos, olvidando que Jesús dijo que la mies es mucha. Desafortunadamente hoy la iglesia pierde o perdemos tanto tiempo entre problemas, entre discusiones, mientras la mies se está perdiendo. Mientras la mies se está suicidando. Jesús les dijo a sus discípulos que la mies era mucha, pero que los obreros eran pocos. Finalicemos esta reflexión con el verso 38, donde Cristo Jesús dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Rogad al Señor de la mies. ¿Sabe, hermano? Debemos orar para que Dios coloque en los corazones esta vocación, este servicio tan hermoso de enseñar quién es Cristo. Esto no es por amistad, esto no es por la familia, esto no es porque tenga muchos estudios. Esto lo debe colocar el Señor en el corazón de aquellas personas. Cristo dijo: rogad. ¿Qué debemos hacer? Orar para que Dios traiga obreros, para que Dios ensanche la obra, pero cada vez que la ensanche, coloque allí obreros verdaderos, para que la mies escuche la palabra de Cristo. Que Dios nos ayude, mi hermano. Pero qué bueno que usted y yo seamos obreros. Y obreros de la mies no significa un título, simplemente. Podemos hablar de Cristo en los empleos. Podemos ser parte de los obreros de Cristo en los colegios, en la familia, en tantos lugares.
¿Qué tal si oramos? Le decimos al Señor que coloque en nosotros de su palabra, de ese amor, de ese fervor, de esa compasión por aquellos que todos los días están yendo a una eternidad sin Cristo. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a tu palabra, Dios. Ayúdanos, coloca en nuestro corazón el deseo, el amor por aquellos perdidos, el amor por aquellos que hoy dicen que no quieren nada contigo. Tú le dijiste a Pedro: apacienta mis ovejas. Señor, coloca en nosotros, en tu pueblo, la compasión para apacentar a todos aquellos que hoy viven sin ti. Derrama de tu gloria, de tu gracia, trae sanidad física, pero sobre todo espiritual. Permite, Señor, que la mies siga produciendo, pero también que los obreros sean de parte tuya. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque esta compasión todavía existe, porque todavía sufres con nosotros, porque todavía nos acompañas. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más, por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Bendice a cada oyente, sus familias, sueños y anhelos. En el nombre del Padre, de Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.